Hoy, aquí, esta noche, Fabiola Ramírez Franco, Juan Carlos García Campos y Gersaima Martínez en Derecho con Café. El derecho tiene aroma y este es intenso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio único de reflexión, de discusión, de debate, de intercambio de ideas, de los problemas jurídicos, sociales, políticos y económicos que nos atañen a todos en esta hermosa y gran ciudad de México y en general todos aquellos problemas que como mexicanos nos atañen. Este espacio lo hemos denominado, por el contexto en el que nos encontramos, Derecho con Café. Derecho porque evidentemente los temas de reflexión tendrán que estar encaminados a debatir y platicar con dos grandes compañeros que ahorita les voy a presentar, los temas jurídicos relevantes, más relevantes que cotidianamente y constantemente pues constituyen los problemas más recurrentes de los trabajadores y trabajadoras que eventualmente pues tienen la necesidad de acudir a las instancias de seguridad social a reclamar ciertos derechos. La finalidad de este espacio es precisamente acercar a ustedes un poco la reflexión respecto de estos grandes temas que constituyen la base esencial y que eventualmente pues a todos nos han afectado. Queremos nosotros dialogar con diferentes personalidades, con diferentes amigos, compañeros, abogados, que se encuentran inmersos en todos los temas que iremos nosotros desarrollando a lo largo de esta discusión, de esta plática, de esta charla. Y para entrar en materia, me permito presentarles a dos grandes juristas, dos grandes personas, pero sobre todo dos excelentes amigos. Y para ello, en primer orden, les presento a Fabiola Ramírez Franco, gracias, abogada, psicóloga, y a Juan Carlos García Campos, abogado, y ambos son grandes amigos. Quiero comenzar esta discusión con un tema que nosotros como abogados laboralistas que nos dedicamos a atender los grandes temas de derecho social, entre ellos los temas atinentes a la problemática que enfrentan trabajadores cuando acuden a reclamar algunos derechos y prerrogativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen que ver con las pensiones de viudez, de orfandad, de ascendencia, y que cotidianamente todos los trabajadores, ustedes mismos, nosotros mismos nos hemos enfrentado en gran ocasión a las dificultades burocráticas que representa la tramitación de una pensión. Para esos efectos, nosotros como abogados hemos considerado que una de las problemáticas más importantes detectadas es la tramitología y toda la serie de requisitos procesales que la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 899C, señala como aquellos requisitos de procedencia del reclamo de diferentes prestaciones, específicamente de seguridad social, de pensiones. Y para entrar en materia me gustaría, en primer orden y atendiendo bueno, pues a la cortesía que debe de imperar en estos espacios y en general en toda la vida, a mi querida amiga Fabiola Ramírez Franco. Gracias. Por favor, Fabi, mira, ¿qué opinas tú en términos de lo que estamos comentando sobre esos problemas que le atañen a la gente cuando acude a tramitar sus pensiones? ¿Qué consideras tú que son los problemas más relevantes? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tú, en el desempeño de tu actividad como abogada, has detectado? Hola Gersain, gracias por invitarme. Bueno, uno de los problemas más frecuentes y que se observan, y sin duda hemos estado los que estamos inmersos en esa labor tan honorable que es justamente conocer los expedientes y resolver esos problemas, son precisamente, hay un requisito en especial que es el que deriva o ha crecido constantemente y se ha permeado en asuntos, la famosa constancia de negativa u otorgamiento de pensión. Okay. Entonces, ¿qué pasa con esta constancia? Bueno, pues llega la demanda, están solicitando que se les declare como beneficiarios de los derechos laborales de algún extinto trabajador, llámese el esposo, el concubino, la mamá, los hijos,
Pero justamente uno de esos requisitos que establece, como tú bien lo dijiste, el 899C de la Ley Federal del Trabajo, habla precisamente que el juez laboral les exige la famosa constancia de otorgamiento o negativa de pensión. ¿Qué pasa con esta constancia? Bueno, que mucha gente, lo que está sucediendo con estos beneficiarios que acuden ante un tribunal precisamente para que se haga esa declaración de beneficiarios y en consecuencia puedan ellos solicitar la devolución de los fondos que esa persona fallecida tenía en su cuenta individual, muchas veces no tienen esa constancia. Okay. El juez de distrito de los tribunales laborales nuevos los solicita, los previene, les solicita esa constancia y entonces ¿a qué se están enfrentando esas personas? Pues que muchos dicen, bueno, es que yo soy la viuda, yo voy al IMSS y el IMSS me dice, no. No tienes derecho, porque no tienes el documento. No tienes el documento. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues que el juez de alguna manera dice, si no me traes esta constancia, pues te dejo a salvo tus derechos. Cuando ya la tengas, vienes otra vez con... Quiero retomar este último punto que comentas porque es importante y aprovechando el mismo, darle el uso de la voz a mi amigo, Juan Carlos, porque es cierto, sabemos que a partir de las reformas que han habido en materia de seguridad social y de la ley del trabajo, esa constancia que tú comentas, Fabiola, es un requisito de procedibilidad sine qua non para la procedencia de la acción. Pero a ver, amigo, ¿tú crees que realmente el trabajador, los beneficiarios o quien acude a solicitar una pensión ante el IMSS, conozca, sepa cuál es la tramitología que debe de seguir y eso qué implica? ¿Qué crees tú que pudiéramos nosotros como abogados, como personas dedicadas al derecho, aportar en términos jurídicos o qué necesitaría un trabajador para tener certeza de este requisito? Sí, amigo, con mucho gusto. Fíjese que para responder a esto hay que ponernos en contexto. Cuando la Corte todavía no emitía ese número alto que ahora existe de jurisprudencia, y los tribunales colegiados, lo sabemos nosotros tres, nos enfrentamos a los criterios, no de todos desde luego, pero nos enfrentamos a esos criterios que algunos jueces de los tribunales de asuntos individuales ya empezaban a adoptar, donde decían, aquí es claro la fracción tal del 899C, donde debes traerme esta constancia. Si no me la traes, te requiero, eso sí, les daban oportunidad. Sí. Pero como dicen ustedes, el asegurado decía, ¿y dónde, cómo se come eso? ¿Dónde la consigo? Sí, exacto. Y entonces, bueno, los colegiados hicimos lo propio, tratamos de interpretar, creo que la gran mayoría, según sé en todo el país, en principio tratamos de interpretar esas normas como creo que debemos hacerlo, es a favor de la persona. Diciendo, oye, hay un derecho ahí de seguridad social latente para el asegurado, para el beneficiario. Lo menos que quiero es oponerle problemas o obstáculos, ¿no? Sí. Para que ese derecho que el asegurado, por ejemplo, si ya falleció, ya ganó para sus beneficiarios. Claro. Ya lo tienen en su bolsa en términos de la ley. ¿Por qué le voy a poner una serie de trabas, sobre todo en la gran mayoría de los casos donde pues no existe ningún problema administrativo para que se las otorguen? ¿Por qué le vamos a poner un problema que no está claro en la norma? ¿O por qué le voy a poner un requisito que no está claro, ¿no? Entonces, lo mejor que estuvimos haciendo los tribunales colegiados es minimizando ese requisito. Claro. Hacerle la vida más fácil a los asegurados. Por eso decíamos, no te preocupes, inicia tu acción y en el juicio las partes se defenderán. Claro. El IMSS dirá, no tiene derecho a pensión. ¿Cómo no? Mira, aquí está mi acta, certificado de función, acta de nacimiento, dependiendo de la pensión que se tratara. Y entonces nosotros decíamos, en el juicio lo pueden comprobar. Para eso son los procedimientos. Entonces,
a raíz de los criterios, como decíamos hace rato, de la Corte y ahora de los plenos regionales, que ya nos están acorralando por todos lados, sí. Bueno, ya lo único que nos queda pues es acatar ese tipo de criterios, ese tipo de jurisprudencias, porque además deben saber que sí, seguimos proponiendo los tribunales colegiados criterios pues liberales para tratar de ver dónde están esas lagunas y ahí tratar de ayudar o de hacerle la vida más fácil a los asegurados, pero pues cada vez se hace más difícil, ¿no? Eso es lo mejor creo que podemos hacer, tratar de que la interpretación sea a favor de los asegurados y beneficiarios. Ya veremos con la nueva Corte si a lo mejor ese tipo de criterios es nuevamente reflexionado, como se ha hecho en la historia. Sí, claro. La actual Corte, todos conocemos criterios donde dicen de una nueva reflexión y a raíz de que ha evolucionado el derecho, la sociedad, o de que la misma Corte ha reconocido sus errores, porque lo ha dicho, no ha tenido tapujo en decirlo, han cambiado los criterios. Esperemos que estos criterios que se han emitido, donde pues me parece que le ha complicado las cosas a los asegurados, sean nuevamente reflexionados con la nueva Corte que vamos a tener en unos meses. Ahorita voy contigo, Fabiola, pero esto que comentan, llevándolo a la reflexión, a mí sí me causa a veces un poco problema, porque por un lado, como tú decías en tu intervención pasada, esa dificultad que se aprecia en la norma y esa aparente facilidad que le han establecido, que le han otorgado a los trabajadores para poder tener derecho a reclamar una pensión, y ahorita es lo que quiero preguntarte. Yo veo que también ahí choca un poco con la forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actual ha tratado de no saturar a los nuevos juzgados, ¿no?, con asuntos donde el requisito necesario para la procedencia de la acción sea precisamente la constancia o negativa de pensión a la que te referías. A mí sí me genera ahí duda, porque por un lado sí, o sea, a ver, te doy a ti, como dices, Juan Carlos, la posibilidad, el beneficio, la interpretación más favorable, ¿no? Pero por otro lado está esa exigencia, jurisprudencialmente hablando, de que si tú no me entregas la constancia de negativa de pensión, entonces sabes que tu acción por el momento no es procedente, te dejo a salvo los derechos, pero eso va atrasando. O sea, lo que la gente quiere en muchos de los casos es dame mi pensión. O sea, han habido casos en los que los trabajadores tienen 70, 70 y tantos, 80 años en condiciones de salud complicadas, ¿no? Y entonces aviéntate el juicio, aviéntate el amparo y espérate, porque si hay una violación procesal o si no está la constancia precisamente, pues te lo regresan todo y otra vez a la etapa conciliatoria. Tú, Fabiola, ¿qué consideras que nuestro sistema jurídico debería de permitirle al trabajador como una excepción? Porque ustedes saben que hay, por ejemplo, en materia de conciliación, hay ciertas excepciones. ¿Tú crees que pudiera aplicar una excepción, en este caso a trabajadores, aplicando, por ejemplo, interpretación conforme, o en aquellos asuntos donde se van involucrados personas adultas mayores, donde ya sus condiciones de salud son complicadas? ¿Tú crees que habría que aplicar alguna excepción de entregar esta constancia de pensión para darle salida? No sé, ¿qué opinas? Fíjate que estamos frente a un cóctel de varias situaciones con respecto a eso, porque primero tenemos precisamente a esos ciudadanos que están solicitando justamente, primero que puedan acceder a esa pensión. Para acceder a esa pensión de cualquiera de los trabajadores con los que estén relacionados por algún motivo familiar, cualquier cosa, tenemos esa situación. Van y están solicitando eso y les ponen el primer requisito, que es tráeme la constancia, el juez. Ahora también hay la siguiente parte. En algún conversatorio de precisamente en materia de derecho laboral, muchos jueces laborales decían, es que nos están agarrando también de ventanilla a nosotros. Sí. Entonces tenemos muchísimos asuntos de este tipo de seguridad social que son ahora, lamentablemente, con lo del COVID incrementaron,
Y entonces dicen, oye, tenemos tantos asuntos de seguridad social donde vienen las personas pues que se les reconozca como beneficiarios, pero nos están agarrando de ventanilla. ¿A qué se referían? O por lo menos la apreciación que yo tengo de esa frase, es que a través de ellos hacían la gestión administrativa que a lo mejor a las personas que acudían a juicio lo tenían que hacer. Entonces dicen ellos, oye, me están agarrando de ventanilla, yo les tengo que solucionar la cuestión administrativa porque si bien es cierto, acuden al IMSS, el IMSS muchas veces, bueno, ahí viene el otro cóctel que te digo, queridos amigos. Ahora van las personas y dicen, bueno, está bien, juez, me estás pidiendo esta constancia, pero voy al IMSS y ni siquiera me reciben el escrito. Ok, esa es otra cosa importante. Ajá. Porque o te dicen, o me exhibes la constancia de negativa o otorgamiento de pensión, o el acuse de que ya se lo pediste al IMSS. Okay. Pero entonces tenemos ahora la otra situación, van las personas, muchas veces personas mayores. Sí. Y dicen, ni siquiera me quisieron recibir el escrito. Ahí va uno. El juez te dice, yo no soy una ventanilla. Sí. Yo tengo que estar gestionando también esa parte. Entonces, ¿cuál sería la excepción? Yo creo que incluso hay una jurisprudencia de febrero del 2025 relacionada con este tema en cuanto a las pensiones de viudez. Y vemos que la línea, la tendencia, como bien lo decía mi amigo Juan Carlos, pues es exigir el requisito legal. O sea, no hay salvedad, sí, en todos los casos, y estamos hablando de esta tesis, hay otras muy similares, por ejemplo, hijos, ¿no? Sí, hijos que apenas van a solicitar y les dicen, tú también me tienes que traer la constancia de negativa, porque tiene una explicación. Lo que sucede aquí es que justamente esas pensiones, esa cuenta individual se compone de varios rubros. Y hay un rubro en especial que es el rubro de cesantía y de cuota social, que ese es el que sirve para fondear precisamente las pensiones. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí viene el otro cóctel que te digo, también la FORE dice, oye, yo pago, y luego me salen con que sale otro beneficiario, y entonces el que paga mal, pues paga doble. Ok. Entonces, sí. Y esto que comentas es importante, y ahorita quiero retomar ese punto contigo en respecto a los beneficiarios. Pero, amigo, ¿tú qué opinas en términos de lo que la gente realmente necesita, la gente que acude a las instalaciones del IMSS, de las clínicas a tramitar su pensión, cuando toda esta serie de requisitos del 899C, que sabes y tú perfectamente lo dominas, ¿tú crees que los órganos jurisdiccionales tendrían que modificar en términos de lo que está comentando Fabiola y nosotros aquí, en aras de no convertir a los jueces en ventanillas, de saturarlos, porque creo que esa fue una de las intenciones en algún momento, de exigirles necesariamente el otorgamiento de la negativa concesión de pensión, para que no todo mundo fuera directamente a solicitar la pensión, sino que como que van restringiendo. Pero en este sentido, ¿tú no crees que eso, lejos de abonar a la solución pronta, expedita y cumplir con el licito constitucional, va retardando y va generando una mayor dilación en la solución de problemas? Yo lo decía porque a mí en lo particular, yo no sé, pero yo he tenido necesidad de acudir en algún momento al IMSS, al ISSSTE, a hacer este tipo de trámites, y es un infierno. Entonces, ¿no crees tú que lejos de generar un beneficio y un avance en términos de la facilidad que se les otorga a los trabajadores y beneficiarios, estamos regresando y estamos ahí generando mayores cuellos de botella, sobre todo a nivel jurisdiccional, porque bueno, sabemos todos que la última reforma del 17, una de las finalidades era precisamente desahogar los procedimientos, ¿no? Dando celeridad, y por eso fue la creación de los nuevos tribunales y con la desaparición de las juntas. Pero creo que ahorita está más complicado. Entonces, yo no sé, amigo, pero yo siento que es una regresión. ¿Tú no? ¿Qué opinas? No sé. Sí, como bien lo dicen, yo lo he sostenido desde hace tiempo en mis videos. A partir de que la Corte empezó a emitir ese tipo de jurisprudencia, donde interpretada de mi punto de vista de manera sesgada, sin considerar temas de realidad respecto a los trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que sí incurrimos en un retroceso,
Porque ahora le estamos complicando doblemente a los asegurados y a sus beneficiarios. Exacto. La posibilidad para acudir a para obtener un derecho de seguridad social. Amigo, perdón que te interrumpa. Tenemos que ir a un corte rápidamente para efectos de la celeridad en este programa. Continuamos, ahorita que regresemos contigo, Juan Carlos, Sí. Fabi, ahorita continuamos. Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso en esta charla amena, interesante, con mis dos grandes amigos, Fabiola, Juan Carlos. Y me quedé ahí con una pregunta en el tintero, por efectos del corte, que quiero retomar. Y la quiero retomar contigo, Fabiola. Y preguntarte. Mira, uno de los requisitos, no los requisitos. La Ley Federal del Trabajo establece una prelación, un orden de jerarquía de cuáles son las personas que tienen derecho a reclamar una pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia, no sé. A mí se me hace en lo personal, y ahorita también tú me das tu punto de vista, amigo, pues muy estricto, muy rígido. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que ese es un tema muy interesante. Si hay una prelación, evidentemente, en donde tenemos primero a la concubina o esposa, y luego a los hijos, a los ascendientes, y bueno, viene toda una lista. Y el IMSS queda al final. Si Y no el me IMSS recuerdo, queda al ¿no? final. Sí. Me parece que es la séptima o sexta, Ajá. por ahí esa fracción. Y yo aquí en este tema sí reflexionaría también no solo eso, sino también cuando el trabajador deja un pliego testamentario. Ok. Entonces, en este tema yo pensaría, tenemos la voluntad del legislador, Sí, que es la ley. a través sí. de la ley, y tendríamos también la voluntad del extinto trabajador, ¿no? Ok. Entonces, yo sí recuerdo en mi experiencia que muchas veces acudían, obviamente no a asesoría, sino las partes cuando acuden a lo mejor a ratificar o a consultar su expediente. Y entonces recuerdo muy, muy puntual una persona que era una persona mayor y me decía, oiga, ¿por qué si la esposa ya se separó de mi hijo, que era el hijo era el Sí, claro. trabajador fallecido? ¿Por qué ella tiene más derecho que sus propios hijos? O que incluso yo. Ujú. Porque la esposa tiene 15 años que ya no estaba con él. Ok. Entonces, a la hora de justamente de tramitar todo esto, pues la esposa era la que se iba a ser la beneficiaria, ¿no? Y es un problema. Es un problema porque tú no sabes, aparte de que estás impedido para emitir alguna dirección Sí, a claro. estas personas, pero te quedas reflexionando porque ellos te dicen, oye, y eso pasa mucho en México. Yo creo que todos sabemos que hay muchas personas, al menos yo lo puedo contar, y creo que todos tenemos a alguien en la familia en que se separaron hace muchos años, Sí, sí, sí. el tío, la hermana, no sé, pero ya no viven juntos, más ya no se ven, Ujú. pero a la hora de que fallece el Vienen los trabajador, problemas, aparecen. reclamar, sí, claro. Y entonces los hijos dicen, oye, ¿cómo? Si yo sí vi a mi papá, yo lo cuidé incluso. Sí, sí, sí. Pero ya la esposa Pero le toca a ella la pensión, Claro, ¿no? entonces es un tema sumamente Complicado. interesante, complicado. Retomando esto, amigo, y lo que es, a mí me parece, yo no lo había pensado de esa forma, pero sí, efectivamente, nos enfrentamos a una situación de, como lo comentas, Fabiola, de la voluntad del legislador plasmada en la norma, Ujú. que te dice cuál es la prelación de las personas que pueden reclamar una pensión, frente a la voluntad del trabajador, Claro. que dice, a ver, yo quiero dejar en mi testamento a mi hijo, a mi novia, a mi primo, a mi perro, a quien gustes y mandes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega quien legalmente tiene preferencia, ¿no?, a reclamar una pensión, y entonces, ¿dónde está la voluntad del trabajador de cuyos? Amigo, en este sentido, no estamos frente a una situación de vulnerabilidad social
que va a afectar día con día, que está afectando día con día a este entramado social frente a los rigorismos legales, porque en términos jurídicos todos sabemos que pues la norma se acate ya. Pero entonces, ¿dónde queda esa esencia protectora del derecho de la seguridad social que le da preeminencia o le debe dar preeminencia a la voluntad del trabajador? ¿Qué opinas sobre esta lucha, sobre esta confrontación de la voluntad del legislador y la voluntad del trabajador? Sí, gracias. Fíjense que este tema tiene mucha tela de donde cortar. Ahorita lo decían ustedes. A lo mejor hace 10 años, nosotros en los tribunales lo veíamos con gracia cuando, mira, a la esposa se le dio la pensión, pero luego resulta que pues el señor mantenía un concubinato, pues por ahí, ¿no? Esos que son viajantes, ¿no? Y entonces uno decía, mira nomás este señor, güey. A propósito, y de hecho yo tuve un jefe que decía, no es posible que la ley siga petrificada diciendo, la esposa mata todo. Porque hay circunstancias como estas, Sí. que en realidad, salvo que haya prueba en contrario, pero se presume que las parejas no sabían si de la existencia de la otra persona. Claro, sí. Y entonces, ¿por qué vamos a castigar a la persona por algo que se hizo en secreto o de manera oculta? ¿Por qué tenemos que acatar de manera inmutable la ley? Y entonces hubo muchos intentos de tribunales colegiados o de juzgados o la misma junta donde decía, pues vamos a resolver de manera salomónica, ¿no? Y vamos a mitad y mitad, ¿no? Y eso hace muchos años causaba gracia. Ya no, porque la Corte ya dijo, ciertamente, pues esos eventos se dan en la oscuridad, en la secrecía, y ahora que ha resuelto la Corte y ya sentó criterios, tanto por lo que había la ley del ISSSTE y a la ley del Seguro Social, donde dijo, ok, está la esposa, pero si también está la concubina y hay hijos menores de edad, todos tienen derecho, en las partes correspondientes, a disfrutar perdón, de una pensión de viudez o de una pensión de orfandad. Y de mi punto de vista, con independencia de que podamos o no estar de acuerdo, esto es parte de la evolución de la sociedad y cómo esto a nosotros nos lo enseñan desde la universidad, pues las leyes se hacen en un momento para resolver una problemática añeja o vigente, pero con la evolución de la sociedad, pues esas propuestas para resolver problemas pues se van quedando rezagadas. Entonces, para eso estamos los tribunales, para que a partir de la interpretación de las normas, esos problemas no sea necesario reformar la ley a cada rato para poderlos solucionar, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo bello, por decirlo de manera romántica, del derecho de seguridad social que nos permite hacer este tipo de interpretaciones. Amigos, les comento que en este momento estamos reunidos nuevamente, reitero, con mi amiga Fabiola Ramírez Franco y mi amigo Juan Carlos García Campos, quien además es uno de los grandes reconocidos TikTokers en materia de derechos y de otros temas importantes. Y en este momento él está transmitiendo en vivo. Entonces, por ahí está organizado el live que él está transmitiendo en este momento. Y bueno, quisiéramos nosotros, para continuar con el en vivo que tiene aquí mi amigo, hacer una reanudación. Si tú quieres darle más tiempo a tu live, amigo, o hablar a tu auditorio para decirles ahí si continúan o reanudas tu live, como tú gustes. Yo creo que por el momento les prometo que en breve convocamos a otro en vivo como Canal Vida Jurisdiccional para continuar con este tema, porque les decía, yo fui invitado amablemente por el maestro Gersain. Estoy invadiendo su espacio, entonces hombre, al contrario, no quisiera al contrario, ser abusivo, pero les prometo que Vida Jurisdiccional seguirá siendo en vivos y retomaremos este tema con mucho gusto. Les agradezco su presencia y su participación. Les ruego, me disculpen, atendimos 0 preguntas, pero habrá oportunidad de plantearlas de nuevo en los próximos en vivo que Vida Jurisdiccional haga.
Bueno, amigo, pues les agradecemos al auditorio de Vida Jurisdiccional, de mi gran amigo Juan Carlos García Campos, y efectivamente una disculpa, no tuvimos ya tiempo para responder las preguntas, pero yo sé que él en su momento hará otro en vivo para contestar todas sus dudas y preguntas que puedan tener. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Continuamos nosotros aquí en el estudio con mis dos grandes amigos y compañeros, Fabiola Ramírez Franco y Juan Carlos García Campos. Estamos nosotros viendo ahorita y analizando un tema muy importante y muy relevante que tiene que ver con la prelación, el orden que establece la Ley del Trabajo para todos los beneficiarios que acuden a reclamar derechos de los trabajadores extintos, y que bueno, hay posturas encontradas en términos de lo que nosotros cotidianamente atendemos, pero ya la Corte ha definido criterios muy puntuales donde de entrada, lo que decías, Fabi, la necesidad, el requisito sine qua non de presentar la constancia de otorgamiento negativa de pensión. Amigo, lo que estás diciendo también en términos de esta necesidad imperante de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, ¿no?, antes de poder reclamar una pensión en los órganos jurisdiccionales de amparo. ¿Qué otro tema consideran ustedes dentro de este propio 899C, que es el que establece ahí los conflictos de seguridad social, que puede ser un aspecto de que sea materia de análisis y reflexión en términos de lo que a la gente le preocupa, Fabiola? Yo veo cotidianamente que la gente se queja mucho de que los trámites para reclamar una pensión, de la que tú quieras, son muy engorrosos. La gente tiene dos opciones: una, acudir de manera directa al IMSS, en la vía administrativa, y otra en la vía jurisdiccional. Pero la gente difícilmente sabe, o sea, tiene, además de ese problema de conocer toda la tramitología, contratan abogados que luego sabemos que, híjole, ahí abusan de la necesidad de la gente. ¿Tú crees, Fabiola, que el acercar la justicia a la gente sería, cuál forma sería la más adecuada de acercar la justicia a la gente? Yo me quedé pensando el otro día y dije, a lo mejor establecer módulos itinerantes, ¿no? O sea, los juzgados no pueden quedarse en sus oficinas. ¿Tú crees que acudiendo o haciendo módulos itinerantes, tú crees que la gente tendría la posibilidad de solucionar los problemas más rápido, o sería lo mismo? ¿O tenemos que mantener la rigidez del trámite, del procedimiento? Fíjate que es una respuesta que tiene doble filo, ¿no? Porque entiendo la labor jurisdiccional y entiendo el punto por el cual los jueces pudieran decir, no, ya sé que a través de ellos puede ser un poco más rápido obtener la resolución de otorgamiento negativa, porque bueno, evidentemente en el trámite se lo van a solicitar, o el IMSS incluso al acudir va a estar ahí, la va a exhibir. Siento que o considero más bien que este requisito, porque lo mismo pasó, no sé si recuerdan, amigos, en el famoso, también es otro requisito, el estado de cuenta. Ah, sí, claro. Y entonces se estaba haciendo todo un problema, que entiendo por el último estado de cuenta. Ajá. Porque entonces venían las partes y decían, pues es el único, obviamente ellos no tienen acceso a un estado de cuenta que es personal, que tú necesitas tu contraseña, que no se lo dan a cualquiera. Y entonces los posibles beneficiarios llegaban y decían, pues yo solo vi esto en los papeles de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo, Sí. Entonces también ahí se hizo una situación, y otra vez se tuvo que hacer hay una tesis por ahí, que se debe de entender por el último estado de cuenta. Oye, amigo, en esta lógica de lo que comenta Fabiola, tú sabes perfectamente que la naturaleza de una prestación laboral tiene que ver con el núcleo central de su protección, de su cuidado, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, para determinar la competencia, ¿no?, atendemos a la naturaleza de la acción. ¿Hasta dónde crees tú que el derecho social debe de abarcar en términos de lo que la gente tiene que hacer? Porque a veces la gente dice, a ver, yo quiero mi pensión de viudez, de orfandad, de ascendencia, lo que tú quieras.
Pero luego también la gente ahí dice, y también quiero que, pues aprovechando, a ver si aquí me pueden solventar lo del agua, ¿no? O sea, porque el problema, ¿saben cuál es? Yo lo veo, que hay una deficiente y una muy poca cultura jurídica, de todos en general. O sea, desafortunadamente no tenemos una cultura como sociedad en términos amplios de conocer nuestros derechos más básicos, ¿no? Que será, por ejemplo, a ver, tú tienes que acudir aquí. Amigo, ¿hasta dónde crees que debe de abarcar el derecho social en términos de la protección de una pensión, de la que tú gustes y mandes, con la injerencia que a veces los órganos administrativos como el IMSS hacen para impedirle al trabajador su pensión? Y entonces es cuando van al órgano jurisdiccional. ¿Qué opinas, amigo? Sí, muchas gracias. Hace unos minutos yo dije que el derecho de seguridad social tiene una belleza muy particular, porque considero que a través de él es real que se puede alcanzar la justicia, a través del derecho de seguridad social. En ese sentido, considero que esa protección de la que tú hablas debe ser total, siempre y cuando ello no implique que impidamos que las partes cumplan con las obligaciones que la norma prevé. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros como tribunales creo que debemos ser o buscar que el derecho y las leyes sean amables para los asegurados o beneficiarios. Sí, sí, sí. Oye, que la autoridad administrativa me está poniendo, ok, no te preocupes, yo voy a través de la interpretación, voy a buscar la parte amable de esa norma, porque sí existe. Los legisladores, en teoría, crearon esa norma pensando en la sociedad o en un tipo de sociedad. Entonces, claro que tiene un sentido social de justicia, entonces yo estimo que a través del derecho de seguridad social debemos proteger a los asegurados de manera lo más amplia que se pueda, sin que ello implique provocar el abuso. Exacto, exactamente. Pero eso somos expertos nosotros en verlo. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros sabemos cuándo las partes quieren aprovecharse de la institución o cuándo de veras es, perdón, no sé como asegurado, y desgraciadamente mi abogado tampoco sabe, Sí. porque es para lo que me alcanzó. Sí, sí, sí. A mí cuando me preguntan en mi canal, oye, ¿qué abogado? Ojo, no te vayas con el primo del amigo y porque te sale más barato, no. Tienes que buscar un experto en derecho de seguridad social, porque si no te puede echar a perder ese derecho que cuando lo ganas, pues es para el resto de tu vida, ¿no? Así es, así es. Oye, es que, o busco un abogado. Perfecto, entonces hay instituciones públicas que te ayudan. Solo tienes que entrar a su agenda. Sí, claro. Claro. Y entonces a veces uno no quiere esperar meses, ¿no? A ver, amiga, Juan Carlos dijo algo importante, el abuso. Sabemos nosotros que, híjole, desafortunadamente la cultura de la corrupción, de la ventaja, de sacar el beneficio, de obtener siempre la rapidez en cualquier cosa, desafortunadamente es un mal que como sociedad vivimos, ¿no? Y caemos en eso, amigo, en los abusos y en los excesos de todo tipo, ¿no? Sí. Pero en estos temas, y uno de esos abusos, y lo quiero comentar contigo, Fabiola, tiene que ver con lo que yo les decía hace rato. Llega un trabajador, un beneficiario de un trabajador que falleció, y dice, a ver, yo vengo a reclamarte la pensión de viudez, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Ahorita aprovechando el viaje, también quiero reclamarte ahí que la Afore, que es la que maneja los recursos, pues no me los ha entregado, no me los ha dado, y yo sé, porque siempre, todos sabemos derecho, siempre, ¿no? Siempre sabemos derecho. Todos somos Sí, todos somos, ¿no? Expertos. Y dice, y entonces mi pensión, pero aprovechando el viaje, pues también le mando a la Afore, porque es la que maneja los recursos, en la ley de 97 para acá, ¿no? Pues hablando de los abusos, ¿no? Pues que me dé todo el dinero y los rendimientos, porque además yo me enteré, ya me dijo mi primo, mi tío, que su Afore es la que tiene más rendimientos y la mía no me ha dado nada. ¿Qué opinas? Hablando de los abusos que decía Juan Carlos. Sí, fíjate, amigo, que hay justo hay un tema ahorita muy presente que se va a ver en la corte, muy interesante, precisamente hablando de rendimientos. ¿De las cuentas? De las cuentas que gestiona la administradora de fondos. De los recursos de las subcuentas. Entonces, bueno, sí, sí. en esos recursos se invierten, son los recursos que están formados con la cuenta con las cuentas individuales de los trabajadores.
y tienen derecho a unos rendimientos. Ok. Precisamente la Afore invierte con esos recursos, con esos dineros. Ujú. Y ahorita el 9, si mal no me equivoco, el 9 de abril, en 2 semanas más o menos, la Corte va a delimitar, va a estudiar, a analizar un tema que a mí me parece muy interesante porque apenas lo estaba estudiando esta semana, en donde, ¿qué pasa? Ahora tenemos otro problema, ¿no? Ya es este tema de seguridad social ya traspasó porque ahora vienen trabajadores, están algunos amparos por ahí pendientes, en donde están diciendo, oye, mis recursos los manejó o los invirtió mal la Afore. Y entonces, lo que está pasando ahí es que los invirtió mal, tuve minusvalías, o pérdidas, o menoscabos, o mellas, y ahora esos rendimientos ya no son los mismos que yo estaba, que estaba percibiendo. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Los nuevos jueces laborales están diciendo, eso no es laboral. La vía no es laboral. Ok. ¿Por qué? Porque esa función de la administradora, las Afores, eso es otra cosa. Eso es más bursátil o más mercantil. Y ahora los trabajadores, en solicitar, en tocarle la puerta al juez laboral, Sí. le dicen, oye, ahora lo que hablabas tú, ya no vengo nada más por mis recursos para que me señales como beneficiario, ya no vengo a eso, ya me señalaron como beneficiario, ya no vengo tampoco a que me devuelvan los recursos. ¿Qué crees? Ahora vengo porque mis rendimientos no se me están pagando, se invirtieron incorrectamente. Entonces, Afore, tú estás invirtiendo incorrectamente mis rendimientos. Oye, adelante. Y entonces ahora los jueces, en una nueva, en este derecho de seguridad social, como dice mi amigo Juan Carlos, que tiene una belleza peculiar, yo diría una belleza abstracta, es una materia muy bonita. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues ahora los jueces dicen, y eso de alguna manera, coloquialmente, eso me toca a mí. O sea, eso es laboral. Entonces ahora a la Corte ya le llegó esa problemática, y les digo, si mal no recuerdo, el 9 de abril, 6 de abril, por ahí así, lo tiene para estudiar. Ok. A ver, yo quiero entender tu idea. Uh-huh. Un trabajador acude a un juzgado laboral a demandar una prestación de seguridad social o una pensión. Uh-huh. Y además dice, y aprovecho el viaje, como les decía, para demandar también los rendimientos que se generan. Que se invirtieron incorrectamente porque ya no están generando con ese crecimiento que yo venía recibiendo. Sí, porque las administradoras son las que se encargan, ¿no? Por ley, de invertir tu dinero en CIEFORES y sociedades de inversión y todo ese rollo. Claro. Entonces, ahí ya estamos hablando de un tema competencial, que es lo que va a resolver la Corte. Así es. Amigo, ¿tú crees que sería factible o viable analizar un tema que escapa de la seguridad social en lo que platicamos hace rato de darles esa mayor beneficio y protección? Porque aquí hay una cosa que a mí me salta, la expeditez. O sea, yo te puedo decir, a ver, si mira, yo tengo la competencia como juez laboral de analizar la pensión, pero ya advertí que aquí hay un tema que no me compete, que puede ser materia civil, no sé, mercantil, financiera, no sé. Vete a apelar a la Conducef, porque a lo mejor la Afore o la CONSAR, no ve está que haciendo las resuelva. cosas, lo que sea, ¿no? ¿No crees tú que eso también, yo entiendo el tema competencial, no podemos abarcar todo, pero hay una figura que todos conocemos que es la continencia de la causa. Entonces yo no sé hasta qué punto si los rendimientos que escapa o no escapa de la protección de un derecho social como es la pensión, pudieras decir, a ver, yo juez, ¿no? En aras de la protección del mayor beneficio y 17 constitucional, pues ahora le entro. No sé si estaremos invadiendo una competencia de un juez de otra materia civil, mercantil, financiero, o le podremos entrar. ¿Cómo ves? Híjole, es un tema muy escabroso. Yo hace años he reflexionado y creo que la especialización tiene sus ventajas. Porque eso, por obvias razones, pues hace que los operadores de la rama que se trate, pues mejoren en su expertise. Sí, claro. Entonces tú dices, voy con el especialista en derecho laboral porque pues yo no quiero que mi derecho de seguridad social quede en manos de cualquier juzgador, ¿no? Entonces yo prefiero un especialista en derecho laboral.
que me resuelvan mi caso. Y las leyes lo obligan a acudir a jueces especializados. Hay escasas excepciones en el caso de los jueces de distrito, que sí son todólogos, Sí, claro. porque la cantidad de habitantes es muy pequeña y ellos son expertos en todo y ellos sí pueden. Partiendo de esa base, creo que la Corte a lo mejor se va a enfrentar a varios temas. Por ejemplo, primero va a tener que ponderar ese tema que acabas de mencionar. Oye, sí, a lo mejor en el fondo es un tema bursátil, mercantil, qué sé yo, Sí. pero sin duda tiene impacto en el derecho Exacto. en el derecho de seguridad social, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, ¿hasta sí. dónde? Por ejemplo, el caso, pero de hace muchos años ya se solventó, el tema de las utilidades. Los jueces, los jueces laborales dicen, y las juntas, oye, te dejo a salvo tus derechos respecto del monto de las utilidades, y cuando ya tengas una resolución de la comisión que se encarga de determinarlo, pues entonces ya vienes conmigo y yo ya te ejecuto ese derecho si tú quieres. Pero antes te tienes que enfrentar a tribunales administrativos para resolver lo relativo al monto de tus utilidades. Tal vez es el camino que pueda adoptar la Corte en este supuesto, ¿no? Decir, oye, pues sí, como lo hemos hecho y creo que en el colegiado hemos tenido, donde confirmamos esa resolución de los jueces, decir, oye, te dejo a salvo eso y ve, peleate allá a otros juzgados, ¿no? Conmigo no. Creo que la Corte va a tener que ponderar eso, ¿no? ¿Hasta dónde va a separar, ¿no? A mí me genera dudas porque, por ejemplo, cuando tocando el tema de las utilidades, pues, sabemos que se dejan a solo los derechos, ¿no?, del trabajador para que, bueno, vete y peleate con el patrón o demuéstrame que no se ha llevado con el procedimiento para estar en condiciones de solucionarlo. Y va a ser interesante, yo no tenía ese dato que me está diciendo Fabiola, de que la Corte va a resolver ya en lo próximo este asunto, ¿no? Yo creo, a ver, es que esta situación sí es, a mí se me hace interesante. ¿Tú qué crees, Fabiola? Que ¿hasta dónde escapa? ¿Hasta dónde podemos nosotros abarcarme? Yo sería de la idea, así, de entrada, yo diría, yo le entro. Yo le entro porque puedo vincular, ¿no? El núcleo esencial de la protección es la pensión, como un derecho social, y derivado de ahí, hay un fondo, se crea un fondo, que son los recursos en las cuentas individuales, que están administradas por la Afore, y que legalmente es la encargada de administrar los fondos y generarle, en teoría, pues beneficios al trabajador. Y yo entiendo el punto, amigo, porque también esa parte de la especialización de los jueces penales, civiles, laborales, familiares, administrativos, pues es precisamente para que la gente con el conocimiento técnico especializado tenga toda la posibilidad de poder resolver adecuadamente un asunto, ¿no? Yo que voy a saber de penal o de mercantil, a lo mejor sé lo de la universidad, ¿no? Pero pues el derecho cambia y avanza. Pero a mí, les digo, de entrada, yo no sé, a lo mejor ya pues aprovechando, ¿verdad? Ya que tengo el asunto, podré analizar, no lo sé, o sea, es una reflexión que yo me quedo. No estoy obviamente en desacuerdo en esta propuesta o esta idea que tú nos dices, que creo que es tu posición, ¿no? Que no se podría abarcar. Sí, fíjate que es un tema interesante y ahorita escuchando a Juan Carlos, escuchándote a ti, es complicado en el punto en hasta dónde el juez laboral, el juez de distrito laboral, va a poder tener injerencia sin tener esa especialización en mercantil o ver, no estamos hablando que va a hacer el cálculos y decir hubo tanto porcentaje menos, más, no, pero hasta dónde él podría visualizar qué tanta pérdida y qué tanto pudiera perjudicar esa inversión de los recursos incorrecta a consideración de los que lleguen a los actores. Sí, claro. Los que están ejercitando la acción. Porque también eso es otra. A su consideración hubo una pérdida. Sí. Pero según ellos, ¿no? ¿qué se entiende por pérdida o minusvalía en ese campo de bursátil o de alguna manera mercantil? ¿Qué se entiende? Entonces, tú llegas y tú dices, yo tuve una pérdida a tu consideración. ¿Hasta dónde el juez? O sea, va a ser es un temazo, porque va a decir, tiene que decir la Corte, a ver, vamos a ver primero si sí hubo pérdida, qué es lo que está pasando, hasta dónde alcanzan esos rendimientos, hasta dónde tienes derecho, hasta dónde puedes decir que hubo una pérdida. Sí, claro, sí. Y hasta dónde el juez laboral tiene que entrarle a ese tipo. Yo entiendo el punto porque dices, bueno, está impactando evidentemente a los trabajadores. Sí. Pero también sería ver
¿qué tanto ellos dicen que se invirtieron? ¿Por qué, bajo qué parámetros ellos están considerando que se invirtieron incorrectamente? Sí, porque a ver, a lo mejor yo tengo mi cuenta en la Afore X, tú la tienes en la otra Afore, y tú tienes un parámetro de cálculo, o la Afore maneja un parámetro de cálculo. Yo no sé, no, ustedes díganme, yo no lo sé. Sí, yo me imagino que sí, que todas las Afores pues, están reguladas por la ley y tienen los mismos parámetros, las mismas formas de invertir los fondos de los trabajadores, pero no va a ser lo mismo que yo tenga 100 pesos a que tú tengas 1,000, los rendimientos no van a ser los mismos, obviamente los intereses van a ser diferentes. Y, bueno, porque lo que sí sé es que las Afores te cobran comisiones diferentes, ¿no? Hay unas que cobran más, unas que cobran menos. Entonces, como dices, a lo mejor, pues mi Afore me dice, oye, pues en este bimestre, trimestre, en este año, en este periodo, pues nada más tuviste un rendimiento de 1%, y a lo mejor para ti fue de 10, oye, pero ¿por qué ella? ¿Por qué ella? ¿No? Entonces tú sí serías, Fabiola, de la idea de que lo laboral no tiene que ver con un reclamo de rendimientos en este caso, que no lo puede tener un juez laboral. Creo que de entrada, así como lo veo, sí, y sí sé del impacto, pero también considero que esa parte de los rendimientos lleva un análisis más profundo, porque no solo es eso, hay que atender la economía, o sea, no estamos hablando nada más de lo que hace la administradora de fondos o las Afores, sino que también el impacto es por la economía del país, sí, claro. O sea, es todo un tema, no nada más es la administradora, como lo mencionan, se equivocó, no, es que también el derecho financiero aquí entra, el derecho fiscal, o sea, son varias áreas, varias aristas, claro, que están todas en conjunto y que están impactando en este tema. Entonces se va a hacer, yo estoy de la idea que sí su especialización, sí su tema, pero bueno, hay que ver qué dice la corte. Denme oportunidad, sí, amigos, de ir a un corte, regresamos todavía para seguir platicando aquí con mis grandes amigos. Regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí con mis dos grandes amigos y compañeros, Fabiola, Juan Carlos, muchas gracias de antemano, les reitero mi placer por tenerlos aquí en esta plática. A ustedes también por estar siguiéndonos. Y antes de continuar con esta charla, comentarles que este es el primer programa de una serie de bloques y de episodios que vamos a seguir grabando. Vamos a invitar a otras personas. Espero que ustedes me acepten una invitación posterior. Gracias. Para seguir platicando temas interesantes, importantes como estos. Y por el momento, bueno, pues regresamos. Juan Carlos, tenías el uso de la palabra para retomar el punto sobre la competencia en términos de hasta qué punto puede abarcar un juez de lo laboral. Temas que si bien pueden tener aristas de otras materias, tienen impacto sustancial en el núcleo de protección de derechos de seguridad social, como lo que decía Fabiola, en temas del reclamo de una pensión, pero aparte, pues, aprovechando el viaje, te reclaman los rendimientos de las cuentas que manejan las Afores. ¿Tú, cuál sería tu posición, tu idea, tu...? Sí, muchas gracias, amigo. En el descanso, han de saber ustedes que, pues, seguimos reflexionando sobre ese tema. Y mi postura en principio era, claro que un juez laboral puede. Para eso están, así lo dice la Ley Federal del Trabajo, para eso están los dictámenes periciales, ¿no? Pero continuando con la reflexión, decíamos, es que precisamente nos hicieron especialistas, dependiendo de la rama, derecho laboral, el que ustedes quieran, para que el grueso de asuntos o de derechos sean de esa materia, ¿no? Y entonces comentábamos que, sí, sin duda, a lo mejor con uno o varios dictámenes periciales, los jueces laborales pudieran eventualmente resolver ese tema en torno a si la Afore invirtió o no bien, si siguió o no de manera correcta, los parámetros mínimos y máximos que la norma del sistema financiero les prevén. Pero creo que al final de cuentas coincidimos y concluimos los tres que tal vez eso implicaría el riesgo de que los jueces laborales se descuiden para primero tratar de entender ese tipo de dictámenes, porque no es solo el dictamen, es entender toda la normativa que a su vez el perito experto en ese tema tuvo a la vista para dar su opinión y una conclusión que a lo mejor puede ser muy clara, ¿no? Si no se entiende las normas
de las que emanó esa conclusión, ¿no? Pero tal vez no la tiene fácil la Corte, pero tal vez si yo fuera ministro, a lo mejor yo me decantaría porque ese tema lo resuelvan jueces especializados, ¿no? Y así como lo dijimos hace rato, como sucedió en el tema de las utilidades, pues que sea un juez experto el que resuelva sobre ese tema, y cuando ya haya una resolución firme donde me diga, este fue el error y costó tanto, a lo mejor en ese supuesto yo ya como juez laboral, sin problema yo ya lo puedo ejecutar. Pero creo que de otra forma provocaríamos una distracción innecesaria, desde mi punto de vista, de los juzgadores, ¿no?, laborales. Y además, como lo decían hace rato ustedes, un colapso del sistema de justicia que tentativamente se hizo para desahogar la gran cantidad de asuntos que las juntas, ¿no?, que ya están desapareciendo, que ya cerraron, pues les generó llevar el retraso de la resolución de los asuntos, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo, ya veremos a ver qué define la Corte, a ver qué establece, y en posteriores ocasiones pues ya estaremos discutiendo aquí esos temas interesantes también. De antemano les agradezco, Fabiola, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Síganlos por favor en sus redes sociales. Fabiola, tus redes sociales por favor, si las tienes a la mano. Claro, en TikTok, Instagram, Facebook y X, en todas es Fab2Fab. Fabiola es con V, entonces es Fab, y luego TU-Fab. Fab2Fab, ok. Fab2Fab. De acuerdo. Amigo. Gracias. En mi caso es en YouTube y TikTok es @vida jurisdiccional, y por ahí tengo en Facebook con mi nombre, Juan Carlos García Campos, en Instagram lo mismo, y lo mismo en X o Twitter. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente a los dos. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias. Les agradecemos su presencia y estamos viéndonos para la siguiente. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.